Hoy vamos a meternos de lleno en el dominio de uno de los dioses más difamados, yo creo, de toda la historia, Hades. Vamos a intentar desmontar esa caricatura de villano con pelo de fuego que nos ha vendido la cultura popular. Queremos entender su verdadero papel que, según las fuentes que manejamos, era el de un pilar del equilibrio cósmico. Y para este análisis a fondo nos vamos a apoyar en un texto que, la verdad, se aleja bastante de todos los estereotipos. Si te está gustando este viaje por la mitología griega, Te invito a dejar tu like para que el Olimpo siga creciendo. y no olvides suscribirte y activar la campanita para que los dioses te avisen cada vez que publiquemos una nueva historia. Tu apoyo mantiene vivas estas leyendas. Es que los antiguos griegos le tenían un respeto, pero un respeto profundísimo. Tanto que evitaban a toda costa pronunciar su nombre. así. Sí, pero ojo, no era un miedo como el de una película de terror. Era más bien una reverencia, casi sagrada. Para hablar de él usaban epítetos, apodos. Apodos. A ver, ¿cómo cuáles? Pues mira, le llamaban Aidoneo, que significa el invisible, Claro. porque su reino estaba oculto a los ojos de los vivos, y él, además, tenía un casco que le permitía desaparecer. También le decían Plutón, el rico, por todos los tesoros, los minerales, las gemas, todo lo que se esconde bajo tierra. Pero el que más nos puede chocar hoy es Polidegmon. ¿Y eso qué significa? Se podría traducir como el que recibe a muchos, o de una forma más llana, el hospitalario. Para. El hospitalario. Pero vamos a ver, eso no encaja para nada. Es que no tiene nada que ver con el personaje que nos han vendido. Suena a que regentaba un hotel de 5 estrellas, no el inframundo. Sin excepción, lo que nos dicen estos nombres es que no era un dios del caos o de la maldad, era un gobernante. Su función era mantener un orden inquebrantable en la etapa final de la existencia. Piénsalo así. Si Zeus era el rey del cosmos y Poseidón el almirante de los mares, pues Hades era el CEO incorruptible del sistema más grande de todos, el ciclo de la vida y la muerte. Un CEO incorruptible. Me gusta esa imagen, la verdad. No era un tirano, era el único ejecutivo que garantizaba que el sistema nunca, jamás colapsara. Y es que, para ser un gobernante tan estricto, tuvo que venir de un sitio muy concreto. Su propia familia fue el caos personificado, empezando por su padre, Cronos. Caos es poco. Su historia familiar es un drama de dimensiones cósmicas. Cronos, su padre, temía una profecía que decía que uno de sus hijos le quitaría el trono. Así que bueno, tenía la terrible costumbre de devorarlos nada más nacer. Qué fuerte. Hades, junto a Poseidón, Hera, Deméter, Hestia, todos pasaron sus primeros años en la oscuridad más absoluta, el estómago de su padre. Es una ironía casi poética, ¿no? El futuro rey del mundo subterráneo nace y vive literalmente en las tinieblas, hasta que llega el hermano pequeño, Zeus, los libera y se embarcan en la guerra contra los titanes, la titanomagia. Que no fue una simple batalla, ojo, fue la guerra que definió el orden del universo, literalmente. Una década de caos cósmico para decidir quién mandaba. Y tras esa victoria aplastante, llegó el momento. Había que repartir las responsabilidades entre los tres hermanos. Y aquí es donde empieza la gran confusión moderna. La idea de que a Hades le tocó la pajita más corta, que lo desterraron al sótano del universo. Un malentendido total. Las fuentes originales son clarísimas. Fue un sorteo. Echaron a suertes los tres grandes reinos del mundo. ¿Un sorteo de verdad? Sí. A Zeus le tocaron los cielos, a Poseidón los mares y a Hades el inframundo. No fue un castigo, ni una degradación. Fue la asignación de una de las tres tareas más sagradas y necesarias para que el cosmos funcionara. Cada uno era soberano absoluto en su dominio. Entendido. O sea, no era un exiliado, era un monarca en su propio reino. Y hablando de ese reino, el inframundo tampoco se parecía mucho a la idea que tenemos del infierno, ¿verdad? No era solo un sitio de tortura. Para nada. El texto lo describe como un territorio vastísimo y muy organizado, con su propia geografía. Para empezar, tenías los prados de Asfódelos. ¿Y eso qué era exactamente? Imagina una especie de sala de espera eterna y gigantesca. No hay sufrimiento, pero tampoco hay alegría. Es la existencia en modo neutral, el destino de la inmensa mayoría de almas. La gran clase media de las almas, por así decirlo.
Exactamente. Luego, por supuesto, estaba el Tártaro. Ah, este sí me suena más. Ese sí era el verdadero lugar de castigo. Una prisión de máxima seguridad en las profundidades, reservada para criminales cósmicos. Ahí acababan los titanes o mortales que habían cometido ofensas imperdonables contra los dioses, como Sísifo o Tántalo. Vale, entiendo. El castigo en el Tártaro, la neutralidad en Asfódelos. Pero, ¿y alguna recompensa? ¿Había un cielo para quienes habían vivido una vida, pues, excepcional? Por supuesto, eran los Campos Elíseos, una especie de paraíso, una isla de los bienaventurados donde las almas de los héroes y de la gente virtuosa pues disfrutaban de un descanso eterno y feliz. O sea que era un sistema justo. Era un sistema judicial completo. Y Hades no tomaba estas decisiones solo. Contaba con su reina, Perséfone, con 3 jueces de las almas, Minos, Radamantis y Aco, que evaluaban la vida de cada mortal. Y con figuras como Caronte, el barquero, que cobraba una moneda para cruzar el río Estigia. Era un sistema, no el capricho de un tirano. Un sistema con sus funcionarios y sus jueces. Pero si hay una historia que ha sido un auténtico desastre de relaciones públicas para Hades, es precisamente la de su reina, el famoso rapto de Perséfone. Ese es el argumento que se usa siempre para colgarle la etiqueta de villano. Es su mito más famoso y, sin duda, el más problemático para su reputación. Pero si lo analizamos desde la perspectiva griega, como nos propone la fuente, su función principal es Etiológica. etiológica. Es una palabra un poco rara, sí. ¿Significa simplemente que es un mito que sirve para explicar el origen de algo? En este caso, el ciclo de las estaciones. Vale, entiendo la función explicativa. La historia a grandes rasgos es que Hades se lleva a Perséfone, hija de Deméter, la diosa de la agricultura. Su madre se deprime tanto que la tierra se vuelve estéril y llega el invierno. Y bueno, cuando Zeus interviene y Perséfone vuelve parte del año, la alegría de Deméter trae la primavera. Lo entiendo, pero seamos sinceros, desde una perspectiva actual sigue sonando un secuestro en toda regla. ¿Cómo reconciliaban los griegos esa violencia con un dios justo? Es una pregunta excelente porque toca el núcleo de la diferencia entre su mentalidad y la nuestra. A ver, para los griegos, los dioses no operaban con la misma moralidad que los humanos. Eran fuerzas de la naturaleza. El acto de Hades, que para nosotros es un secuestro, para ellos era un hieros gamos, una unión sagrada. Una unión sagrada. Sí, entre el dios de lo subterráneo y la diosa de la vegetación. Es el mito que une la vida que brota de la tierra con la muerte que la reclama. Hades no actúa por maldad impulsiva, cumple un rol cósmico. Él, como rey, necesita una reina. Y su unión, aunque nazca de un acto de fuerza, es lo que garantiza el ciclo eterno de crecimiento y decadencia que rige el mundo. Visto así, no es un simple villano. Es una pieza indispensable en el motor del universo, aunque sus métodos nos parezcan brutales. Y su carácter, según la fuente, refuerza esa idea. Lo describe como serio, reservado, firme, justo, e inflexible e incorruptible. Nada que ver con el resto de su familia olímpica. Absolutamente nada. No tenía la ira de Ares, ni el encanto caprichoso de Apolo, ni las intrigas de Hera. Hades era, por encima de todo, fiable. El texto subraya un rasgo que lo definía. Jamás rompió un juramento. Su palabra era ley. Y exigía ese mismo nivel de integridad a todos. Su justicia era severa, sí, pero nunca arbitraria. Es increíble. En un panteón lleno de dramas e infidelidades, el dios de la muerte era el único en quien podías confiar. Tiene una lógica aplastante y a la vez es inquietante. Es que su dominio no permitía grises. La muerte es binaria, o estás vivo o estás muerto. Y su carácter reflejaba esa certeza. Y como todo buen gobernante, tenía sus gadgets. El texto habla del famoso casco de invisibilidad, la cuné, que le forjaron los cíclotos. Y lo curioso es que parece que era un objeto súper codiciado. Hasta Atenea lo pedía prestado. Exacto. Se lo prestó a Perseo para matar a Medusa, por ejemplo. Era un símbolo de su poder, la capacidad de moverse sin ser visto, de estar en todas partes sin ser detectado, como la propia muerte. Claro. Pero eso nos lleva a su otro gran atributo, que ya hemos mencionado, la riqueza.
Su otro nombre, Plutón, viene del griego plouton, que significa literalmente el rico. Y no es una metáfora. De su dominio subterráneo surgían todos los minerales, los metales preciosos, toda la riqueza que la humanidad extrae de la Tierra era, en última instancia, propiedad suya. Un dios rico, poderoso, invisible y que cumple su palabra. A pesar de ese currículum, el texto deja claro que los mortales no le tenían mucho cariño, ¿no? Apenas salía de su reino, no le construían grandes templos, ni le hacían festivales como a Dionisio. Sus rituales eran solemnes, silenciosos, de noche. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. No era por maldad, sino porque representaba lo inevitable. Y lo inevitable no se celebra con fiestas, se afronta con un respeto profundo. No le pedías favores, no les rezabas para que te tocara la lotería. Se le honraba en silencio. Y es fascinante ver cómo esa figura tan solemne ha hecho un viaje tan extraño hasta nuestra cultura popular. El texto analiza varias de sus reencarnaciones modernas. La más famosa, sin duda, el Hades de Hércules de Disney. Que es una reinvención total y absoluta. Es carismático, tiene un humor ácido, parece un vendedor de coches usados cósmico que no para de conspirar para derrocar a Zeus. Es un personaje genial, divertidísimo, pero no tiene prácticamente nada que ver con el Hades mitológico. Nada de nada. El original jamás mostró el más mínimo interés en el trono del Olimpo. Estaba perfectamente contento con su propio reino. Y es curioso porque ese Hades de Disney, que es casi un estafador con mucho carisma, ha calado muchísimo más que la versión original. Totalmente. Y creo que es porque es más entretenido. Un dios justo pero sombrío no vende entradas ni merchandising. Necesitamos un villano claro al que abuchear. La idea de un administrador eficiente no es muy cinematográfica. Y luego están los videojuegos. El texto menciona a God of War y sobre todo el aclamado Hades. Ahí la cosa cambia. Su figura es mucho más compleja. Sí, ahí los videojuegos han hecho algo fascinante. Han recuperado la idea del gobernante estricto, pero le han añadido una dimensión que conecta mucho con nosotros, la familiar. En el juego Hades es un padre disfuncional, severo, con el que el protagonista, su hijo, tiene una relación tremendamente conflictiva. Y eso nos resulta mucho más cercano que un mito de hace 3000 años. Estas versiones modernas reflejan nuestras propias ansiedades. Al final, después de todo este recorrido, la idea central que nos queda es que Hades no es el enemigo de la vida. Es una parte esencial de su ciclo. La oscuridad no es sinónimo de maldad, y la muerte no es un castigo, sino una transición necesaria para que la vida tenga valor. Sin un final, la existencia carecería de urgencia, de significado. Cada momento sería infinitamente aplazable. Exacto. Me encanta la imagen final que evoca la fuente. Hay que dejar de pensar en un diablo con cuernos y empezar a imaginar un trono de obsidiana en un reino silencioso y ordenado, gobernado por un Dios firme y justo. Un Dios que no castiga la vida, sino que la hace posible al darle un final. El texto cierra con una reflexión potentísima. Mientras Zeus reinaba sobre lo visible y Poseidón sobre lo temido, Hades reinaba sobre aquello que toda persona, sin excepción, tarde o temprano, debe enfrentar. Y quizá por eso su historia sigue tan viva, porque en el fondo hablar de Hades es una forma de hablar de la condición humana, es hablar de nuestros miedos, de la pérdida, de la aceptación, y nos permite contrastar dos visiones. La griega era de aceptación de un orden natural. Hades cumplía su función y punto. Nuestra visión moderna, a menudo, es de confrontación. Vemos la muerte como un enemigo a vencer. Y esa idea que mencionas me lleva a una última pregunta. Algo para que quien nos escucha se quede reflexionando. Al transformar a Hades de un administrador solemne a un villano conspirador, ¿qué dice eso sobre cómo ha cambiado nuestra propia cultura a la hora de aceptar lo inevitable y encontrar equilibrio en el ciclo de la vida y la muerte? ¿Qué deidad del Olimpo te gustaría conocer en un próximo vídeo? ¿Qué mito, secreto o historia te intriga más? Déjalo en los comentarios y quizás la próxima historia sea justo la que has pedido.